El éxito de las vacunas rusas contra el coronavirus se ha convertido en una nueva ganancia política para Moscú, en sus relaciones con la Unión Europea, afirma el periodista Han Lund en su artículo para el periódico sueco Göteborgs-Posten. Según el medio, los problemas de vacunación en los países europeos, por un lado, y el éxito del Sputnik V ruso, por otro, pueden animar a los líderes de la UE a cambiar parcialmente su política hacia Moscú. Hay desesperación política en Europa, por los retrasos en la entrega y distribución de vacunas entre los países en medio de las crecientes tasas de infección. Cada vez son más los países que miran hacia el este en busca de dosis seguras, que se utilizan ampliamente pero que aún no han sido aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, EMA, escribió. El periódico recordó que los líderes de Francia y Alemania, Emmanuel Macron y Angela Merkel, han hablado con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre las perspectivas de conseguir la aprobación del Sputnik V en la UE, las posibilidades de entrega e incluso la posible coproducción. Italia también muestra su interés en las vacunas rusas. Además, el canciller austriaco Sebastian Kurz es uno de los otros líderes de la UE que han pedido ayuda a Putin. La vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V se encuentra desde el 4 de marzo en un proceso de revisión gradual en la Agencia Europea del Medicamento, EMA, que aprueba las vacunas para su uso en el mercado europeo. Anteriormente, la EMA expresó su esperanza de que la evaluación de Sputnik V tuviera lugar en un plazo acelerado, pero todavía no se ha anunciado ninguna fecha para la aprobación de la vacuna. Según los informes de los medios de comunicación, la aprobación de la vacuna rusa debería esperarse en mayo si no hay complicaciones. La vacuna rusa Sputnik V, desarrollada por el Centro Gamaleya, ha sido registrada en unos 60 países con una población combinada de más de 1.500 millones de personas. Ocupa el segundo lugar en el mundo por el número de aprobaciones recibidas por los reguladores gubernamentales. La tasa de eficacia del 91,6% de la vacuna ha sido confirmada por la publicación en The Lancet, una importante revista médica. En marzo de 2021, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró que Moscú no tenía relaciones con la Unión Europea como organización, y que éstas habían sido destruidas por Bruselas. Según el ministro, Europa cortó estas relaciones, destruyendo todos los mecanismos que se habían creado a lo largo de muchos años, y a Rusia solo le quedaron como socios los países europeos individuales, guiados por sus intereses nacionales. La Unión Europea insiste en presentarse ante el mundo como una organización incapaz de hacer frente a la política de vacunación de sus ciudadanos. Secretismo, burocracia paralizante, incompetencia plurinacional, sus 27 miembros vuelven al sálvese quien pueda. Como en los mejores tiempos de la histórica rivalidad futbolística, la prensa británica se burla de Alemania para presumir de organización y efectividad en su plan de vacunación nacional. La denostada NHS, Servicio Británico de Salud, ridiculizada por los defensores de la sanidad pública continental, ha demostrado con cifras su superioridad no solo frente a su rival alemán, sino también frente a la sanidad francesa, eterno ejemplo de óptima protección social en Europa. El premier británico, Boris Johnson, y todos los que apoyaron el Brexit se paladean ahora ante la incapacidad vergonzosa del Club de Bruselas. Mientras en la Unión Europea, UE, no se había llegado a los 7 millones de personas vacunadas, en el Reino Unido se sobrepasaba ya la cifra de 32 millones. El gobierno británico ya ha anunciado el fin de todas las medidas anti-COVID para el 21 de junio. Sus ex socios continentales no se atreven a poner fecha a 3 meses del inicio del verano. Se podrá decir que es más fácil organizar este tipo de campaña en solo un país y no en 27 a la vez. Muy bien. En ese caso, ante crisis como la del COVID, que implica la caída de millones de ciudadanos, la decisión ideal sería dejar a cada gobierno buscar la mejor solución para sus compatriotas. Esconderse en los problemas de abastecimiento del laboratorio anglo-sueco AstraZeneca es una simple justificación para intentar una vez más ocultar el desastroso plan de compra y distribución de vacunas, preparado por la presidenta de la Comisión Europa, la alemana Ursula von der Leyen, y su equipo. Se revive lo que se quería evitar, es decir, la repetición del caos en la obtención de máscaras del inicio de la crisis sanitaria mundial.
Ante la ineficacia de la UE, muchos de sus miembros empiezan a buscar soluciones lejos de Bruselas. Algunos de los disidentes integrados en el grupo de Visegrado, como Hungría, Eslovaquia y la República Checa, no han querido atender a las razones político-sanitarias del Politburó de Bruselas, para boicotear la vacuna china o la rusa. A ellos, se han unido Eslovenia o Chipre. El primer ministro austríaco, Sebastian Kurz, denunciaba, por su parte, las disparidades en la distribución de las dosis encargadas por la UE. Alemania, potencia número 1 en Europa, ha destrozado también su estereotipo clásico de seriedad y eficacia. El ritmo de vacunación es lento y los estados federados no aguantan más la centralización impuesta desde Berlín por una canciller declinante que está dejando a su partido, el conservador Unión Cristiano-Demócrata, CDU, en muy mala posición a solo 6 meses de las elecciones que marcarán el fin de la era Merkel. Y como la campaña ya ha empezado, el ministro presidente del Land de Baviera y líder de la Unión Cristiano Social, CSU, aliado con Merkel, Markus Söder, denuncia a la burocracia de Bruselas para huir de responsabilidades. La impotencia de la poderosa Alemania contrasta con el ejemplo de Serbia, un país aspirante a la integración en la UE, aunque, de momento, el estar fuera de la organización le ha permitido negociar la llegada de vacunas con todos los actores internacionales e, incluso, compartirlas con la vecina Macedonia. El bochorno europeo en el abastecimiento de las vacunas destroza las pretensiones de los eurobeatos que sueñan con el fin de las naciones y lo defienden subrayando el peligro del nacionalismo. Pero la realidad les contradice. Ante la crisis, los gobiernos nacionales no van a seguir dictados exteriores y van a reaccionar intentando salvar las vidas de sus connacionales. Así, el europeísta primer ministro italiano, Mario Draghi, prohibió la exportación de 250.000 dosis de AstraZeneca fuera de la UE. Los apoyos franceses a Sputnik V en la geopolítica de las vacunas, o lo que otros denominan soft power sanitario, el presidente francés, Emmanuel Macron, destaca por su apertura hacia la vacuna rusa Sputnik V. Ya desde noviembre, según los medios franceses, manifestó a sus allegados mantenerse abiertos al remedio ruso. El New Stade de Lancet Sputnik V dejó apenados a sus enemigos políticos. Especialistas franceses que visitaron el Instituto Ruso Gamaleya, donde se produce la vacuna, se mostraron convencidos de que el producto ruso sea considerado en la escena internacional. Así lo manifestó, según el semanario Le Point, Marie-Paule Kieny, presidenta del Comité de Análisis del primer ministro francés y exdirectora adjunta de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Otra experta francesa, Chantal Canmalek, directora adjunta para Europa del CNRS, Centro Nacional para la Investigación Científica, rechaza que se mire a Rusia por encima del hombro de manera condescendiente cuando, señala, la existencia en ese país de excelentes físicos, matemáticos o biólogos explica que haber desarrollado una vacuna eficaz no represente una sorpresa. Casi 3 semanas después de iniciado el 2021, la situación con el coronavirus sigue complicada a nivel mundial con un incremento de los contagios. Y aunque varios países aplican la vacunación masiva, una gran parte de la población mundial sigue expuesta y sin posibilidades de acceder al preciado medicamento. Tengo que ser franco. El mundo está al borde de un catastrófico fracaso moral, y el precio de este fracaso se pagará con vidas y medios de subsistencia en los países más pobres del mundo, afirmó el pasado lunes 18 el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un discurso ante la Junta Ejecutiva de la entidad que dirige. Promesas incumplidas. El máximo directivo de la OMS denunció a aquellos países y empresas que, aunque defienden el acceso equitativo a las vacunas, dan prioridad a los acuerdos bilaterales, por encima del mecanismo COVAX de la OMS, lo que está provocando que salten al frente en la lista y un aumento de los precios. Esto está mal. La situación se ve agravada por el hecho de que la mayoría de los fabricantes han priorizado la aprobación regulatoria en los países ricos, donde las ganancias son más altas, apuntó el directivo. Por tanto, Tedros lanzó un desafío a todos los países miembros de la organización para que garanticen el acceso a las vacunas contra el coronavirus para inicios de abril.
Desafío a todos los países miembros para que aseguren que para el Día Mundial de la Salud 7 de abril las vacunas contra el COVID-19 estén siendo administradas en cada país como símbolo de esperanza y superación de la pandemia y las desigualdades, que son la raíz de tantos desafíos de sanidad. Hago un llamamiento a todos los países para que trabajen juntos en solidaridad para garantizar que durante los primeros 100 días de este año, se esté vacunando a los trabajadores de la salud y las personas mayores en todos los países. Es en el mejor interés de todas y cada una de las naciones de la Tierra, resaltó. Vacunas. Pros y contras. Muchos países han iniciado la vacunación contra el coronavirus, entre ellos Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, la India, China, Israel, los países de la Unión Europea, la mayoría de las naciones del Golfo Pérsico y varios países latinoamericanos. Pero no todo es color rosa. Por un lado, algunas de las vacunas que se distribuyen nunca podrán llegar a países de bajos recursos, como la de Pfizer, la más distribuida en el mundo, que necesita ser conservada a -70 grados, algo que según los expertos es solventable pero que dificultará su transporte y administración en todo el planeta. Para satisfacer la demanda mundial y poner fin a la epidemia de COVID-19, el mundo debe disponer de muchas vacunas que sean eficaces en distintos grupos demográficos. Idealmente, esas vacunas tendrían que ser de dosis única y no requerir cadena de frío, tendrían que poder aplicarse sin agujas ni jeringas y deberían poder fabricarse a gran escala, dijo hace unos días Mike Levine, director del Centro de Desarrollo de Vacunas de la Universidad de Maryland, Estados Unidos. Hasta ahora Rusia ha vacunado a más de 1 millón de personas con Sputnik V, la primera vacuna registrada en el mundo el pasado 11 de agosto y desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya con la financiación del Fondo Ruso de Inversión Directa, RIF. Según se supo este miércoles, la OMS comenzará el proceso de precalificación de Sputnik V, mientras, las autoridades chinas realizaron hasta la fecha ya más de 15 millones de vacunaciones contra el coronavirus, declaró este miércoles, Wang Jin, inspectora de la Comisión Nacional de Salud de China. Así, mientras los países del hemisferio norte ya avanzan en la distribución de las vacunas, tras acaparar la mayoría de las dosis, este proceso apenas ha comenzado en América Latina y África. Lo cierto es que la distribución de las vacunas se centra en los países ricos o en desarrollo, mientras que los pobres tendrán que esperar, como siempre. Según Tedros, en la actualidad, se han administrado más de 39 millones de dosis de vacuna en al menos 49 países de ingresos más altos. Solo se han administrado 25 dosis en un país de ingresos más bajos, recalcó. Como destacó el director general de la OMS, el enfoque de yo primero no solo deja en riesgo a las personas más pobres y vulnerables del mundo, sino que también es contraproducente, y, en última instancia, acciones de ese tipo solo prolongarán la pandemia, las restricciones necesarias para contenerla y el sufrimiento humano y económico. Desde su lanzamiento, Sputnik V se enfrentó a una oleada de críticas de los medios occidentales, los cuales insistían en que la vacuna necesitaba de más ensayos para ser considerada segura. El medicamento desarrollado por Pfizer, sin embargo, no se somete a tanto escrutinio, pese a los numerosos indicios de que tiene serios efectos secundarios. La comunidad sanitaria mundial se enfrenta a una paradoja. Por un lado, la Organización Mundial de la Salud, OMS, denuncia la desigualdad en la distribución de las vacunas contra el coronavirus. El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recientemente puso de relieve que uno de los países más pobres del mundo ha recibido solamente 25 dosis, mientras que más de 39 millones de dosis se han administrado en casi 50 de los países más ricos. El Organismo de Salud Mundial dijo que la vacuna de Pfizer fue aprobada de emergencia debido a su seguridad, eficacia y calidad. De hecho, la OMS no fue la única que se apresuró en la aprobación de esta vacuna específica. La Unión Europea, particularmente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presionó para que el preparado estadounidense empezara a administrarse en el territorio del bloque.
Según un informe de Le Monde, citando documentos a los que el medio francés obtuvo acceso, la presión política para aprobar la vacuna fue tan alta que la Agencia Europea de Medicamentos EMA, por sus siglas en inglés, tuvo que hacer la vista gorda con respecto a algunos de los problemas encontrados con relación al medicamento de Pfizer. Más específicamente, según se informa, la EMA tuvo que ignorar la supuesta inconsistencia entre el contenido de las ampolletas vendidas por la empresa farmacéutica estadounidense y los compuestos utilizados en los ensayos de las vacunas. Ni siquiera los frecuentes relatos de posibles efectos secundarios de la vacuna de Pfizer lograron disminuir el ritmo de propagación del preparado en todo el mundo. Se sabe que al menos 13 israelíes experimentaron una leve parálisis facial temporal poco después de recibir la primera de las 2 dosis de la vacuna de Pfizer. La reacción causó indecisión en algunos ciudadanos vacunados en cuanto a si recibir o no el segundo pinchazo. Noruega está investigando las causas que provocaron la muerte de 23 personas mayores tras haberse vacunado con el fármaco de Pfizer contra el coronavirus. Si bien no se sabe si los dos hechos están conectados, el país advirtió que la vacuna podría tener consecuencias graves para las personas de más edad y aquellos de salud frágil. La OMS investigará las causas. Curiosamente, la recepción de las vacunas desarrolladas por otros países no ha sido tan blanda. Mientras la vacuna de Pfizer se distribuye en la UE con la condición de que la empresa fabricante no se responsabiliza de sus posibles efectos secundarios, Sputnik V se somete a un escrutinio extremo por parte de las autoridades europeas, apunta Alexander Ginsburg, director del Instituto Gamaleya, en donde se desarrolló la primera vacuna contra el coronavirus del mundo, Sputnik V. Todavía no es clara la razón por la que el medicamento de una empresa específica supuestamente goza de un supuesto favoritismo en el proceso de aprobación. El fármaco de Pfizer alcanzó una eficacia del 90% en los ensayos, a la par con varios otros medicamentos, como Sputnik V. Asimismo, la eficacia es menor, por ejemplo, que la de la segunda vacuna desarrollada en Rusia, Epivacorona, cuyos ensayos hasta ahora han demostrado una eficacia del 100%. ARN inestable, el posible culpable de los supuestos efectos secundarios. Una posible causa de los supuestos efectos secundarios de la vacuna de Pfizer podría ser el uso de ARN mensajero modificado con nucleócidos, una tecnología que hasta entonces solo se había utilizado en vacunas para animales y nunca antes para inmunizar humanos. En teoría, el ARN modificado debería llevar parte del genoma del COVID-19 para desencadenar una respuesta inmune del cuerpo y así generar inmunidad ante una infección real por el SARS-CoV-2. Ginsburg señaló, sin embargo, que a diferencia del ADN, el ARN es más lábil, propenso a cambios repentinos. Estos cambios podrían ocurrir incluso en el proceso de producción del fármaco y, como resultado, varios lotes de la misma vacuna de Pfizer podrían diferir entre sí. De esta manera, los lotes dañados podrían tener efectos secundarios inesperados, enfatizó el académico. En Israel, se registró una parálisis facial leve en los que habían sido vacunados con la inyección de Pfizer. Sin embargo, actualmente no tenemos una comprensión completa de qué otras complicaciones pueden ocurrir. Por ejemplo, podría ocurrir una parálisis de la musculatura esofágica o una parálisis del nervio cardíaco, hipotetizó Ginsburg. El director del Instituto Gamaleya sugirió, incluso, que la vacuna de Pfizer podría tener un efecto negativo en alrededor del 30% al 40% de los pacientes, en particular, en las personas mayores y las que padecen alergias. La vacuna rusa, en el punto de mira de la guerra de información. Si bien las dos vacunas estadounidenses fabricadas por Moderna y Pfizer utilizan la tecnología de ARN modificado, otros fármacos utilizan vectores adenovirales, como es el caso de la inyección británica de Oxford y AstraZeneca y del desarrollo ruso Sputnik V. Por el contrario, algunas de ellas, como la primera vacuna rusa, se enfrentaron a duras críticas de los medios de comunicación occidentales por supuestamente carecer de ensayos más amplios y de una documentación extensa al día siguiente de su autorización de emergencia. Además, el fármaco enfrentó otros problemas. Su cuenta de Twitter fue restringida temporalmente, aunque siguió visible, por una supuesta actividad inusual y su autorización en Hungría fue criticada por las autoridades de la UE.
Rusia también fue acusada repetidamente de intentar robar datos de las investigaciones de otros países para el desarrollo de vacunas contra el coronavirus utilizando el ejército de piratas informáticos que supuestamente tiene a su disposición el Kremlin. Curiosamente, estos informes surgieron cuando las primeras vacunas desarrolladas en el país ya se encontraban en sus primeros ensayos, los cuales, cabe decir, concluyeron con éxito. Es más, los investigadores rusos cooperaron con colegas extranjeros durante el desarrollo de su vacuna, en particular, con AstraZeneca. Mientras tanto, Pfizer, que ya tuvo problemas con sus medicamentos en el pasado, no parece haber gozado de tal escrutinio, algo que podría finalmente cambiar a medida que aumenta la cantidad de evidencia que sugiere la existencia de posibles efectos secundarios en su vacuna.